bendiciones en abundancia sean derramadas en su vida y en la de cada uno de los miembros de su familia. Que el Señor sea con ustedes de una manera muy, pero muy especial. Y que el Cristo resucitado siempre esté presente en nuestras vidas para que podamos vivir la vida de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva estoy refiriéndome al primer siglo de nuestra era cristiana, después de que Cristo resucitó de entre los muertos y luego prometió el bautismo en el Espíritu Santo. Fueron bautizados con el Espíritu Santo, según narra el capítulo 2 de los Hechos, y entonces los cristianos tenían una forma de vida muy, pero muy especial, que vale la pena considerarla, y estamos considerándola. La vida de la iglesia primitiva dice que el poder de la palabra de Dios estaba en ellos, que fueron discipulados, que vivían en comunión, y dice que sobrevino un temor a todos. ¿Qué quiere decir esto? No se refiere a que sentían un temor en relación con terror, sino tenían un temor en relación con reverencia al Señor. Porque en algunas partes de la Biblia nos habla acerca de tener temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría. Para ser sabios hay que tener temor a Dios. Pero eso quiere decir reverencia. Y reverencia quiere decir tener en un lugar de mucho reconocimiento, de obediencia al Señor, de perseverancia, de seguir al Señor paso a paso, de tenerlo como lo que es el Señor de nuestras vidas. Entonces, la enseñanza de que hay que tener temor a Dios no es de tenerle miedo. Y sí importa clarificar esto, porque buena parte de las personas le tienen miedo a Dios, porque además en nuestra cultura, como hispanos, como mexicanos, hemos sido enseñados a tenerle miedo a Dios. Mira, no hagas esto porque Diosito te va a castigar. No hagas esto otro porque Diosito te va a castigar. Eso es lo que los padres enseñaron a los hijos desde siempre. Entonces, ¿qué piensas de Dios? Le tengo miedo a Dios, me puede castigar. No. No vamos a ver a Dios como un castigador. Vamos a verlo con reverencia. Porque la palabra del Señor nos enseña que el temor significa reverencia. Es decir, reconocer la dignidad de Dios, la santidad de Dios, reconocer que Él es Dios, reconocer que Él merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración, que debemos humillarnos ante el Señor, reconocerlo como lo que es Dios, el que manda, y nosotros vamos a obedecer de una manera humilde y sencilla. Entonces, los cristianos de la iglesia primitiva, me refiero a los primeros, pues vamos a decir, 150 años de la iglesia primitiva. Y quiero recordar, lo he dicho varias veces, pero quiero seguirlo recordando. Por iglesia hablamos de los creyentes en Cristo Jesús. No estoy hablando acerca de un edificio, estoy hablando de los creyentes, de las personas que han aceptado a Cristo como su Salvador, que tenemos que tenerle reverencia a Dios, temor a Dios. Es decir, que no voy a pecar por temor a Dios, porque yo reconozco que Dios merece que yo no haga cosas malas,
porque a Él le ofenden, porque Él se desagrada de esas cosas malas que hago. Entonces, la iglesia primitiva vivió en el temor de Dios. Y es muy importante recalcarlo porque se ha venido devaluando mucho el cristianismo. Es decir, nosotros como cristianos nos hemos devaluado mucho de tal manera que lo que antes querían que era malo, ahora no creen que sea malo. Y ya no se vive en santidad como antes se vivía, por lo que entonces ahora tenemos que rectificar el camino y reconocer que no hay el temor de Dios, es decir, la reverencia, el deseo de obedecer al Señor como debe ser, porque la iglesia primitiva así vivía, en temor de Dios, en reverencia. Y claro, pues hubo experiencias muy impactantes por a los hermanos de aquella época, como cuáles, pues como aquel matrimonio que vendió su casa, y como los que vendían su casa llevaban el dinero a los pies de los apóstoles y de allí vivían todos, ¿verdad? Así que ellos pensaron, Ananías y Zafira, ellos decidieron, vamos a vender nuestra casa y nada más la mitad la entregamos a los apóstoles, la otra mitad nos quedamos con ella y nos van a estar dando de lo que tienen ellos guardado. Pero no contaban con que el Espíritu Santo se estaba dando cuenta de su acción mala, de su acción perversa, de su acción convenenciera. Sí, vamos a vender la casa, sí, pero nada más la mitad vamos a dar. Y cuando se les preguntó en cuánto vendieron la casa, en tanto, pero no dijeron la cantidad completa, cayó muerto Ananías por haber mentido al Espíritu Santo. Y más tarde vino la esposa a buscar al hombre y le preguntaron, oye, ¿en cuánto vendieron la propiedad? Pues la vendimos en tanto. Dijo lo mismo que el esposo. Dice, mira, ahí están a la puerta los que se llevaron el cadáver de tu esposo y a ti también te van a llevar. Cayó muerta, porque no tuvieron temor de Dios, es decir, obediencia, reverencia a Dios, no lo tuvieron y cayeron muertos. Entonces, pues eso influyó mucho en los creyentes de la iglesia primitiva para tener temor de Dios, pero no en el sentido de miedo, sino en el sentido de obediencia, de reverencia, de humildad, de sencillez para servir a Dios. Entonces, cada uno de nosotros, ojalá que vivamos la vida de la iglesia primitiva. ¿Cómo? Que vivamos en el temor de Dios. Que le sirvamos a Dios con temor y con temblor. Es decir, apegándonos a lo que el Señor quiere que hagamos, como Él nos ha enseñado, como Él quiere que nosotros vivamos, en santidad, en obediencia, en amor a Dios, en amor los unos con los otros, en dar ayuda y protección a todos los que nos rodean, que vivamos en comunión, que vivamos bajo la dirección de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. ¿Quieres hacerlo? Vamos a hacerlo, vamos a vivir en el temor de Dios, como vivió la iglesia primitiva. Dios, venimos ante tu presencia, reconociendo que muchas veces hemos fallado y no hemos vivido la vida de reverencia y de temor a ti, de obediencia, por lo cual te pedimos perdón y que nos ayudes a servirte así como tú quieres que lo hagamos, Señor. Ayúdanos, que el Espíritu Santo nos ilumine y además impulse nuestra vida para servirte de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Gracias a Dios. La vida de la iglesia primitiva. Tenían gran reverencia por el Señor y
vivían en constante comunión con Dios. El día de mañana vamos a revisar esto, que vivían en constante comunión con Dios, es decir, perseveraban en la oración. Mañana a las 7 de la noche consideramos esto por Facebook, Iglesia de la Trinidad. Hasta mañana a las 7.